Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, señora Sanz, señora Ribeiro, porque hoy estrenamos sección con Andrés Amorós. Hoy escribe Andrés Amorós sobre Dragó, la tauromagia de Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse, tenemos que decir, y inauguramos una sección de toros con lo que está pasando en la feria de abril y lo que pasará luego en la feria de San Isidro. Hoy es el último día de primavera fetén, porque mañana cambia el tiempo, pero hoy es un día casi de calor. 27 de máxima en Madrid, en Granada, Albacete y Sevilla 31 grados y la mínima 3 en Teruel. Bueno, esta tarde enterrarán a Fernando, a Sánchez Dragó, en Castilfrío de la Sierra, que es un pueblecito de Soria, donde él tenía su casa, su enorme biblioteca. Lean lo que ha escrito Nuria Richard y sobre todo el reportaje que hizo, pues se calcula que pueden ser a lo mejor 100.000 libros los que tiene. Más 2 o 3 pabellones que hizo allí, con unos carpinteros que traía de Japón y que se tiraron un año allí. Fernando ganó mucho dinero y se lo ha gastado todo, entre las veces que se casa, la de los hijos, las mujeres, las casas, Castilfrío, no sé, tremendo. Pero quizá vale la pena recordar algunos de los momentos en que Fernando Sánchez Dragó pues está con nosotros desde tiempos de la COPE, él y media familia, o sea que yo hoy cuento en El Mundo cuando lo conocí. Yo lo conocí la primera vez que me hacen una entrevista en Madrid. Yo vivía en Barcelona, Andrés Trapiello, en Encuentros con las Letras. Yo dirigía una revista que se llama Diván y estaba preparando mi primer libro, Lo que queda de España. Y entonces me lo presentó Andrés Trapiello. Y mira, Fernando y tal. Y es un tipo muy simpático, porque Fernando era el clásico tío de Madrid, aunque decía Soria, típico de Madrid, muy simpático. Siempre ha sido simpático y toda la vida. Y nos conocimos y luego cuando yo saco Lo que queda de España, él saca a la vez, pero a la vez, el mismo mes, en junio del 79, él saca Gárgolis y Avidis y yo saco Lo que queda de España. Y lo presenta en Madrid, mi libro Umbral, y nos volvemos a ver. Y entonces nos llevaron, como presentamos los dos libros y hablamos de España, que era tabú, ya empezaba allí el tabú de la nación, pues entonces nos llevaban a sitios y hicimos 2 o 3 bolos y todas esas historias. Y desde entonces pues hemos sido amigos. Cuando yo rompo con el País, porque el País, en vez de defender los derechos civiles de todo el mundo en Cataluña, se pasa a Pujol, se vende, yo me voy del País, entonces Fernando me llama para que empiece a escribir en Disidencias, que era el suplemento cultural de Diario 16, en los orígenes. Y empecé allí en Diario 16, o Jefe de Opinión, en fin, todos esos líos. Y desde entonces, pues siempre, Fernando ha sido sobre todo el mejor entrevistador, el que ha hecho los mejores programas culturales que ha habido en la televisión española. Pero muy superior al que quieran ustedes. Apóstrofe, que es el modelo que se seguía en toda Europa, de Bernard Pivot, bueno, pues Fernando lo hacía muchísimo mejor. Yo cuento que era un tipo que, aparte de tener su equipo que leía los libros, es que luego él, cuando entrevistaba a alguien, se lo sabía de verdad. Me ha entrevistado por bastantes libros míos, y yo a él también por algunos. Reconozco que él tenía más leídos los míos que yo los suyos, las cosas como son. Pero es que era minucioso, es que tenía rayas. No sé si es Luis Alberto de Cuenca que dice que estaba lleno de trocitos de esos de colorines y tal, que yo me pierdo porque se me olvidan los colores que van, pues él todo marcadísimo y tal. Era minucioso. Y era un tipo realmente tolerante y abierto. Cuando leía las cosas que decía, una de las últimas barbaridades a defender a Putin. Luego se le pasó, claro, en fin. Es que luego, como dice Luis Herrer, no te podías enfadar con él. Pero él llegó a tirar una botella de agua, Luis. No se callaba, pero cállate ya. No, Luis, ¿por qué no dejas hablar? Pum, vale, tiraba. Y te era igual, pasara lo que pasara, no pasaba nada. Pues lo mismo. Aquí hizo libros con Wasabi, que era buenísima la sección que tenía, con el patrocinio creo que de la Caixa, y antes había hecho El Blanco y Negro, y después de Encuentros con las Letras, el que para mí es su mejor programa, que era Biblioteca Nacional. Ahí me entrevista el primer libro de poesía mío, me entrevista a él, que estaba yo todavía con la galleta después del atentado. Y Fernando era Fernando, era un tipo que no se parecía a nadie, que hizo lo que le daba la gana toda su vida, pero toda su vida, y se ha muerto sin enfermedad,
Se ha muerto presumiendo de salud, de sexo, de simpatía, de señoras, tal la parte más desagradable de él, esta manía de hablar del sexo, que es muy de una generación del 68. Era gran amigo de Escotado, por supuesto, también de Aute, amigos, vecinos, íntimos de toda la vida, y mujeres cambiaban de maridos, maridos cambiaban de mujeres, o sea, el 68, el caos amoroso. Bien, y lo más interesante, ustedes si no lo han visto vale la pena verlo, porque ahí está Fernando tal y como era. Su tocayo, Fernando Arrabal, gran amigo suyo, pues lo invita a un programa que tenía Fernando, que me llevaba, yo estaba proscrito de todas partes, pero él siempre me llevaba sin presumir. Por cierto, que consiguió, una vez que hacía el telediario en Telemadrid, me pregunta por Juan Carlos. Le dije, ¿tiene que abdicar? Bueno, la que se lió. Tenía que abdicar. Eso único es que lo hizo 2 años después. Pero por supuesto que... ¿Y quién hace la pregunta? Pues él. ¿Y quién contesta? Pues yo. O sea, es que éramos así siempre. Pero hay un momento en el que en esa sección, pues resulta que ese día, no sé por qué, pues Fernando Arrabal, es el más importante de los escritores de teatro españoles, que sus obras se han estrenado en todo el mundo, y le da el chinchón, que lleva una tajada monumental. Pero era de esos borrachos que, como hablaba muy bien y hablaba un poco como sin darse cuenta, pues empieza a hablar y en un momento se levanta. Y se levanta que no se podía tener. Y entonces a un argentino muy educado que había ahí, tal, como muy psicólogo, muy tal, le decía, señor, y se le arrodillaba. Mi señora lo ama a usted, decía. Y Fernando le decía, Fernando, por favor, Fernando, gracias, Fernando, por traerme. Señor, mi señora lo ama. Se levantaba así, agarra la cámara y va en la cámara y Fernando Arrabal al suelo. Es un momento, no se lo pierdan. Eso es para que vean, como dice Alaska, cuando en España había libertad. Bueno, pues había libertad por gente como Dragó. Ahora es inimaginable. Biblioteca Nacional se emitía los sábados a las 2:30 de la tarde, no de madrugada, a las 2:30 de la tarde, antes del telediario, y funcionaba muy bien. Fernando bordaba la televisión. Pero era una época indudablemente mejor, indudablemente más culta, aparentemente muy desastrada y tal. Yo hoy cuento me pidieron leer Iglesias para El Mundo, pues que hiciera algo, que lo conozco, ya digo, de toda la vida, desde que él empieza los primeros libros y yo el mío. Y decía, tenía yo de editor, entonces yo escribía en El País, El Niño Bonito del País, hasta que se pasó a Pujol, y Javier Pradera, su jefe de opinión, había estado en la cárcel con él y con Tamames. Y entonces me dice, pero si lo malo del Nano es que se ha creído que es Sánchez Dragó, porque a Fernando siempre van el Nano, que era además el pequeño, era el joven de todo ese grupo, que se llamó en un libro Jaraneros y Alborotadores. Esto le encantaba a Fernando. Es lo que éramos, no éramos comunistas, éramos jaraneros y alborotadores, pero fueron todos a la cárcel. Tamames, etcétera, de donde viene nada menos que la moción de censura de Vox. Lo importante, fue libre y facilitó la libertad de la gente. Luego hay cosas en las que puedes estar de acuerdo, por ejemplo, yo con el culto a José Tomás estaba en claro desacuerdo, y otras en las que estar de acuerdo, por ejemplo, llevar la contraria a los progres. Pero es tan raro encontrar a alguien de esa generación que, viniendo de la izquierda, haya defendido siempre las libertades. Bueno, tan raro que es de los últimos. Y se está yendo lo último que quedaba de un tipo de izquierda que era muy liberal. Ahora no, ahora son todos comisarios. Vamos a recordar algunas de las frases de Fernando Sánchez Dragó. El primer libro que yo recuerdo haber leído es este. Este es mi héroe, este es mi maestro, este es mi modelo vital, Guillermo. Los libros de Guillermo los he llevado siempre en los viajes, han atravesado el Sáhara a lomos de Land Rover. En aquella época en la que estábamos en la cárcel, en la sección de políticos, no sé, Dionisio Ridruejo, Enrique Mújica, Ramón Tamames, Ruiz Gallardón, padre, en fin, gentes así, futuros próceres y padres de la patria. No solo los políticos, sino también los comunes hacían cola delante de mi celda para que yo les prestara los libros de Guillermo. Estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenarismo. Siempre va a llegar, déjame hablar, deja hablar a
una minoría silenciosa. Es el mejor programa de televisión. Nunca me lo he pasado también en un programa de televisión. Yo sostengo, mejorando lo presente, que es el mejor programa de la historia de la televisión mundial. Sigamos de todas maneras por un momento con lo que queda de España. Este libro es como un Guadiana, tiene una historia bastante curiosa, ¿no? Aparece, publicado por Ajo Blanco. Sí, porque... ¿Ves cómo eras anarquista? No, es que eran los rivales del viejo Topo. Y en ese momento dice, que no lo publican los del Topo, nosotros sí nos atrevemos, y efectivamente se atrevieron a publicarlo. Lo distribuyeron fatal, pero que fue cuando nos conocimos nosotros. Total, que en un determinado momento pues yo tuve una especie de iluminación, una iluminación cultural, una iluminación histórica, porque a mí me gusta situar todo esto, cosa que no está haciendo nadie más que yo, diciendo que es un correlato histórico. Yo solo soy lector, viajero y escritor, que además prácticamente son tres sinónimos, porque viene a ser lo mismo. Un libro es un viaje, escribirlo es también un viaje, y la vida es un viaje, así que yo soy solo eso. De hecho, en mi epitafio solo quiero que figure Fernando Sánchez Dragó, escritor y viajero. Bueno, yo lo que digo es jaranero, alborotador y grandísimo lector. La lectura es un acto generoso, porque escribir, oye, el ego de Fernando era digno de un argentino, sinceramente. Era un ego que no cabía en Madrid, pues eso acabó colonizando Soria, aquellos saltos hasta Numancia, todo lo ocupaba el ego de Fernando. Pero era un tipo muy generoso, porque aceptaba la libertad de los demás, como el precio de la suya, te metía en unos líos verdaderamente inimaginables, algunos que no se pueden ni contar, y luego, sobre todo, tú veías que no importa lo que pasara, él era de teflón. O sea, nunca le afectaba nada. Se metió en unos follones, en lo público, en lo privado, en lo político y tal, pero le daba exactamente igual. Lo que dice Nuria Richard, que es el tipo más íntegro, más libre que ha conocido, claro, y tenía ese punto irresponsable que estaba rodeado siempre de mujeres, de amigos, de primos. Cuidado que te caes, Fernando. Javier Pradera, que ya digo que decía lo del nano, decía, mira, es que tú lo estás conociendo ahora, yo lo conozco de siempre, al nano. Dice, verás, esto tienes que saberlo. Luego él es muy simpático, es un tío muy bueno, tiene muy buen fondo, el nano, pero te advierto, está la Catedral de Burgos. Son las 12 de la mañana de un domingo de agosto. Está llena la catedral. Hay unas 2.000 personas en la catedral. Y llega Fernando y hace mucho calor. Y hay un puesto de helados que ha puesto el diablo allí en la plaza. Y le dice, pues mira, este helado de limón tan rico lo puedes coger, pero se hunde la catedral y mueren todos los que están dentro. Dice, Fernando, sin dudar, coge el primer cucurucho. Era así. Se comía la vida, se la bebía. En fin, y la disfrutaba, y hemos disfrutado mucho con Fernando. Por cierto, esa canción maravillosa, de todo está en los libros, es de Vainica Doble, y la pueden encontrar también con otras preciosidades, que Fernando daba cancha y daba trabajo absolutamente a todo el mundo. Bueno, y por no perder de vista, esto es fantástico, realmente, o sea, en la izquierda hubo una época, cuando yo conozco a Fernando, pues que era Enrique Mújica, Tamames, Fernando Sánchez Dragó, y ahora es Yolanda Díaz, Pedro Sánchez. Dígame si esto no es la decadencia de España. El Gobierno mantiene congelada la estadística que recoge el número de beneficiados por la ley del solo sí es sí. Se sitúa en torno a los 750, pero el CGPJ puede añadir en la próxima revisión otros 100 beneficiados más. Podemos pretende que la violencia y la intimidación sean circunstancias agravantes. Así lo contempla en sus enmiendas que rechaza el Partido Socialista. Mientras tanto, Podemos observa con preocupación el efecto que Sumar puede tener en los resultados electorales de los próximos comicios autonómicos y municipales. Tanto Partido Popular como Vox consideran que ambas formaciones son primas hermanas y el PSOE ignora cómo puede afectar a los intereses de los socialistas. Escuchamos a Pilar Alegría, Pablo Fernández, Feijóo y Buxadé. El Partido Socialista, se lo decía al principio de mi intervención, vamos a ganar las elecciones del 28 de mayo. Seguimos diciendo que creemos que es mejor que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, con el objetivo claro de revalidar el gobierno de coalición para poder seguir realizando políticas sociales, para seguir transformando con más fuerza, para continuar protegiendo a la ciudadanía. Lo que ofrecen es una mezcolanza de 20 partidos cuyo único pegamento es tener el poder. Porque en todo lo demás ni siquiera se entienden. A propósito de lo de restar, hay que recordar
que Sumar es una marca blanca del Partido Socialista. Sumar no es más que la misma estrategia que siguió el Partido Socialista con Podemos. Pues no. Es la marca roja, es un partido comunista. Lo que más daño le puede hacer a Yolanda Díaz es recordar que es comunista, que siempre ha sido comunista, que sigue siendo comunista, que es la amiga de los genocidas. Y por cierto, no sé si mañana viene Luca Constantini. Y además protectora de pedófilos. Un caso absolutamente espectacular. Ha traicionado a todos porque eso es una tradición comunista. Claro, Bouchardet estaba en la falange española de las Jons y luego en la falange auténtica pues no se ha enterado de nada. Pero lo peor que se puede decir y lo que hay que decir es que Yolanda Díaz es comunista, los que la siguen son comunistas, con los que se pelea son comunistas y la política que hace es comunista. Y Sánchez hace política comunista. Es decir, no es la marca blanca del PSOE, es la marca roja de Sánchez. La marca roja, la política comunista de Sánchez la representa muy bien Yolanda Díaz. Dice, ay, es que hace morisquetas, hace lo que quiera, pero es el carné del Partido Comunista. Pertenecía a Izquierda Unida, candidata del Partido Comunista, Izquierda Unida en el Ferrol, luego en Galicia, en la autonomía. Después da el sablazo a los del BNG, les quita Beiras, monta a Nova. ¿Con quién? Ya está esperando el comunista Pablo Iglesias en la puerta. Traiciona a Beiras, se va con Pablo Iglesias. ¿Cómo? Por el comunismo. Se viene a Podemos. ¿Qué es Podemos? El Partido Comunista. ¿Y qué hace con Podemos? Pues traiciona luego a Errejón con Iglesias. Sí, a Errejón. Traiciona a Errejón. ¿Qué es Errejón? Comunista. Y Díaz, comunista, lo traiciona con el comunista Pablo Iglesias. La hace vicealgo, la hace vicepresidenta. Y entonces ya traiciona a Pablo Iglesias y vuelve con Errejón por la protección del Sánchez, del PSOE. ¿Pero qué Sánchez es? ¿Qué PSOE es? Es el PSOE del Largo Caballero, el de la política comunista en España, el terror rojo, las checas, paracuellos, ese PSOE. Es el PSOE que nos lleva a la guerra civil, golpe de Estado en el 34 porque pierden las elecciones, roban las elecciones del 36 y nos llevan a la guerra civil. Ese es el PSOE comunista. No hay marca blanca que pueda blanquear eso. Pero hay que insistir, Yolanda Díaz es comunista. Su política es comunista. Sus aliados, sus socios, sus amigos y hasta sus enemigos son todos comunistas. Y su política ha sido, es y será siempre comunista. No es ninguna Santa Margarita María de Alacoque. Tonta hasta almorzar y después todo el día. Pero mala. Mañana nos contará detalles Luca Constantini. Yo creo que es la que tiene más muertos en su haber y más partidos destruidos, que la ves y no es nada, no tiene una sola idea y tal. Pero ¿qué tiene esa mujer de malo? Pues que es comunista. En fin, y Budol. Bueno, hoy empieza la dolorosa, sí. La declaración de Hacienda. Vía Internet. Podemos hacerlo ya desde Internet. ¿Pero quién nos ayuda? Legalitas, por supuesto. No sabemos a lo mejor si hay alguna novedad de la que nos podamos beneficiar, si no estamos seguros que estamos poniendo todas las deducciones y las desgravaciones a las que tenemos derecho. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es llamar a Legalitas antes de hacer la declaración para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y si quieres, además, se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Así que hazte de Legalitas en el teléfono gratuito 900 100 665 900 100 665 y además por ser oyente de Es Radio te ahorras un mes el primer año, así que Legalitas y sigue con tu vida. Bueno, y los oyentes que hoy nos pueden dejar por los mensajes que quieran, claro, sobre Fernando y sobre todo lo que está pasando. Eso es, queremos mandar también nuestro apoyo a la familia, a Yanta, por supuesto, mensajes para Fernando Sánchez Dragó, que bueno, y para Emma Nogueiro, que era su mujer, pareja, que llevaba varios años ya con él, vivían allí. Y precisamente como hoy arranca la campaña de la declaración de la renta, no sé cómo hacen nuestros oyentes, Federico, si la presentan por internet, si lo hacen por teléfono, si prefieren esperarse a junio y hacerla presencial, si piden ayuda, porque muchos no sabemos cómo hacerlo. Y si saben que esto es muy interesante, que si en el borrador hay algún error,
El responsable no es, por supuesto, la agencia tributaria, sino el contribuyente. Siempre, siempre. Y hay un 35% de borradores que contienen errores o inexactitudes que pueden salir muy caras. Dice, eso te pasa por imbécil, que tienes que pagar y además te equivocas. Dice, no, se ha equivocado usted. Dice, ¿ves? Pues ves todo tonto que eres. Vas a pagar igual. Exacto. Sí, bueno, señor. pues, por supuesto, mensajes en el teléfono de todos los días. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.